Hola, ¿qué tal? Soy Lisette Arriaga. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Apostando por la Niñez, el espacio donde ponemos al centro la voz, la protección y los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. El tema de nuestro programa de hoy es Apostar por la Niñez, el futuro empieza hoy. Estaremos hablando de un tópico que no solo toca el corazón, sino que define el rumbo de nuestra sociedad, y para ello, pues me permito presentar a nuestros dos invitados, quienes además, junto con el canal del Congreso, han sido coanfitriones de esta producción que ha enriquecido cada programa con su amplio conocimiento en nuestras infancias y adolescencias de nuestro país. Sin más preámbulos, vamos a conocerlos. Ellos son Adriana Castillo, quien es presidenta del Consejo de Administración de nuestra organización aliada para este programa, Child Fund México. Adriana es una reconocida especialista en desarrollo organizacional, educación y liderazgo, con más de 30 años de experiencia en el ámbito académico, empresarial y social. Es consultora, docente universitaria y también coach certificada con una sólida trayectoria en el diseño de estrategias institucionales, evaluación de desempeño, formación de equipos de alto rendimiento y acompañamiento directivo. Cuenta con estudios en neurociencias aplicadas a la empresa, inteligencia emocional, coaching consciente y gestión educativa. Su enfoque humanista, estratégico y colaborativo la convierte en una voz clave para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro país. También está con nosotros José Antonio Monroy, quien es el director de Child Fund México. Antonio tiene una maestría en alta dirección y más de 10 años de experiencia trabajando con organizaciones internacionales y nacionales. Fue director general de la Cruz Roja Mexicana y acompañó el trabajo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Cuenta con experiencia en la dirección de grandes organizaciones, desarrollo e implementación de estrategias de alto impacto, impulso de la eficiencia operativa y movilización de recursos tanto de donantes individuales, institucionales como corporativos. También cuenta con una sólida base en liderazgo humanitario, gestión de crisis, desastres y alianzas estratégicas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ya nos encontramos con nuestros invitados de lujo, de honor de esta emisión de Apostando por la Niñez. Adriana, José Antonio, muchísimas gracias por su tiempo y por estar cerrando esta primera temporada con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes por haber abierto este espacio para colaborar y buscar mejores soluciones. Muchas gracias, Lisette. Encantado de estar aquí con Adriana y contigo para poder platicar de estas cosas. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Me gustaría ya adentrarme a lo que es la primera pregunta que voy a poner en la mesa, y es que me gustaría que ustedes, que tienen esta expertise en el tema de la niñez, de las adolescencias, pues le digan a nuestra audiencia, quienes nos hacen favor de vernos, ¿por qué invertir en la infancia no es solo un acto de justicia social, sino también es necesario para el desarrollo integral de nuestro país? Si quieres comenzar, Adriana, adelante. Claro que sí. Bueno, lo primero es entender qué es justicia social, ¿no? Porque empezar por decir justicia social es atiendo a toda la población, es cómo atiendes a toda la población, a toda en general, ¿no? Es equidad, es inclusión, es un tema de desarrollo del país, porque si inviertes en la niñez, favoreces el desarrollo de los niños, niñas y niñas desde edad muy temprana. ¿En qué? En su desarrollo cognitivo, en su desarrollo socioemocional. El niño se va determinando con sus experiencias de vida. En los primeros años el cerebro se desarrolla de manera importante desde la parte cognitiva, pero también se sigue desarrollando, pero sí es muy determinado por todo lo que vive y por todos los estímulos que tiene. Entonces, el poder atender desde la parte de equidad,
de inclusión a todos los niños, no importa el ámbito donde se encuentra, garantiza que tengamos una niñez que crece segura, que crece confiada, que crece sin violencia. Depende que atiendas, ¿no? Porque puedes atender la educación, puedes atender seguridad social, puedes atender crianza positiva, puedes atender no violencia. Pero lo más importante es que todos, las niñas, los niños y los adolescentes, tengan una oportunidad de crecer sanos, de que puedan confiar en las instancias gubernamentales, que puedan confiar en sus cuidadores y saber que si tú desarrollas al niño desde la primera infancia con no violencia, con experiencias positivas, determinarás mucho lo que es su futuro. Y eso a futuro te aporta como país a un retorno a la sociedad de menos criminalidad, menos violencia, mayor empleabilidad. Sí tiene un retorno, digamos, un retorno bueno para la sociedad. Y porque aparte no podemos cerrar los ojos, a ninguna niña, niño y adolescente. Nosotros que tenemos tantas comunidades tan alejadas, sabemos que a veces carecen de seguridad social, que a veces carecen de una educación que aporte a su sano desarrollo, a su proceso cognitivo, a su desarrollo socioemocional. Entonces, no es nada más tema de justicia social y enfocarlo en cosas específicas o en programas específicos. Es buscar atender de manera igualitaria a todos a través de una inversión, ¿no?, diversificada a los diferentes niveles gubernamentales. José Antonio, ¿cómo lograr un desarrollo integral de nuestro país atendiendo a la niñez y a las adolescencias? Fíjate que eso es súper importante, Lisette. Y justo lo mencionaba Adriana, cuando hablamos de temas de justicia social, cuando hablas de niñez, estás hablando de un entorno mucho más allá del niño por la naturaleza misma del niño, ¿no? Sino cómo abordamos todos los componentes que hay alrededor de este niño, los padres, cuidadores, madres, comunidades enteras, el sector educativo, entre otros. Y hablar de justicia no nada más es el tema de universalidad y de equidad y de que todos accedan a este tipo de inversión, sino también de lo que vamos a ver a futuro y cómo prospectamos un país a futuro, ¿no? O sea, hablar de invertir hoy en la niñez es hablar de lo que queremos como país nosotros después, ¿no? Porque si tú te pones a pensar en el desgaste que ha tenido nuestro país a niveles de violencia, a descomposición social, entre otras cosas, todo tiene un antecedente, ¿no? Esto no nació de la noche a la mañana y se ha ido deconstruyendo de muchas maneras. Y uno de los grandes factores es que hemos dejado de invertir a la niñez, ¿no?, como país. Hemos dejado de lado estas cosas que para todos son relevantes, siempre pensando de manera adultocentrista, que podemos resolver las cosas después. Y este tipo de cosas que son coyunturales tienen que ver con muchos esfuerzos, no nada más con lo que invirtamos hoy en los niños, sino cómo el entorno se prepara para que estos niños crezcan bien. Entonces, por eso es importante. Y cuando tú ves cifras como, por ejemplo, lo que México invierte hoy en los primeros años de vida, que es el 0.7% de nuestro Producto Interno Bruto, y cuando ves países en desarrollo que invierten casi el 2%, te das cuenta del por qué muchas de las cosas van evolucionando de una manera distinta, ¿no? Y creo que es el momento que como país nos demos cuenta de que hay que invertir de manera consensuada entre distintas organizaciones, no nada más el sector público, porque nos equivocamos luego en pensar que esto es responsabilidad única del gobierno. Es una responsabilidad de la sociedad y el colectivo como tal, ¿no? Los que integramos la sociedad, sector público, sector privado, las organizaciones sociales, padres de familia y comunidades enteras deben de trabajar conjuntas. Y es por eso que también como organización proponemos ese tipo de cosas. Buscamos siempre aliados, buscamos siempre con quién trabajar, de la manera de que de manera integral podamos abordar todas las problemáticas de la niñez. Y esto, sin duda, o sea, lo que lo comentó Adriana, o sea, invertir hoy en los primeros 6 años de vida tiene un retorno de esa inversión en temas de salud. O sea, por ejemplo, todo lo que los residuales de salud que deja una mala niñez en temas de enfermedades crónico-degenerativas, en temas de enfermedades que vienen después por el mal manejo de la nutrición infantil. Todo ese tipo de cosas son residuales que podríamos evitar si invirtiéramos en esos primeros 6 años. Salud, seguridad, es algo que ya abordó José Antonio, que pues puede estar ahí expuesto si decidimos no invertir en la niñez. ¿Qué más podremos abonar a esto?
Mira, no solo es, o sea, es salud, ¿no? Es la parte de seguridad, pero también la de educación. Tenemos accesibilidad a todo lo largo del país, ¿no? A una educación básica, una educación media gratuita. Con programas que se estudian, ¿no? Se estudian, se estructuran y se reestructuran sexenio tras sexenio, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar la manera de que para el niño fuera una necesidad y para los padres de familia llegar hasta secundaria? Con programas, por ejemplo, programas que realmente les aporten a su desarrollo y que aporten a que no migren y que aporten a que consigan empleo, carreras, o sea, una secundaria técnica, una secundaria que los prepare para el trabajo. Cuando me haces esta pregunta, yo no puedo dejar de pensar en las necesidades básicas de una niña, un niño o un adolescente. O sea, de entrada, un niño tiene que tener cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, ¿no? Y muchas veces se nos olvida, pero creemos que en las comunidades tienen ahí el huerto o en sus comunidades tienen ahí los árboles frutales, pero no. Y requerimos que los niños cubran esas necesidades básicas. Una nutrición adecuada aporta al sano desarrollo del cerebro. Un cerebro sano hace que el niño pueda seguir, ¿no? Pueda seguir su desarrollo cognitivo y hasta una educación más plena. No solo eso, que pertenezca a una comunidad segura, ¿no? Que pueda estar ahí en una comunidad segura y que él aporte desde su lugar a esa comunidad segura. Que puedas ayudarle al niño, a la niña y al adolescente a tener confianza en sí mismo. ¿Cómo lo logramos? A través de darles herramientas de miles de instancias, ¿eh? Por eso José Antonio me gusta que dice, no es solo instancias gubernamentales, es juntémonos, hagamos equipo, organizaciones de la sociedad civil, Secretaría de Educación Pública, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad social, gobiernos locales, gobiernos comunitarios. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que el niño cubra su seguridad básica, nutrición, para que también su necesidad básica de seguridad, para que pueda ser una comunidad que crezca en conjunto, que el niño tenga confianza en sí mismo, que pueda pertenecer a un país, que el país le abra las puertas y lo deje pertenecer. Ahí es la justicia social, donde el niño puede pertenecer a un país que le abre las puertas, por lo menos, a cubrir sus necesidades básicas. Tenemos varios temas en la agenda pública. Uno de ellos, evidentemente, por el contexto que vive nuestro país, es inseguridad, personas migrantes, incluso pues, cuestiones internacionales. La niñez, actualmente, José Antonio, ¿está en la agenda pública? Sí está en la agenda pública. O sea, y hay que decirlo, hay cosas positivas dentro de todo lo que se ha logrado en la implementación de la nueva agenda. O sea, particularmente ves esfuerzos desde el 2024 en donde se quiere recuperar todo el tema de vacunación rezagado, etcétera. Cosas de este tipo se han visto dentro de la agenda, además de del fomento de la educación en distintas áreas. Lo que es cierto también es que dentro de la agenda pública faltan componentes en donde participe la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces perdemos de vista la colaboración que hay de expertos dentro de las distintas áreas y vertientes que hay que apoyar, ¿no? Porque la niñez es sumamente compleja, no nada más es decir, voy a nutrir bien a los niños y van a crecer sanos, fuertes y van a ser unas eminencias en el futuro, sino que es de manera transversal, hay que hacer esfuerzos distintos, ¿no? Y hay muchos estudios, muchos especialistas detrás de lo que pudieran ser una gestión de políticas públicas buenas para nuestra niñez, ¿no? Ahí es donde yo creo que podemos aportar la sociedad civil muchísimo. También la academia tiene unos esfuerzos enormes en esto. Y es por eso que a nivel de políticas públicas se ha evolucionado, sí. Creo que incluso se están sentando las bases para una colaboración mayor con distintas instituciones, pero yo creo que falta mucho más. O sea, yo creo que en temas de niñez vamos muy tarde. Afortunadamente nos estamos dando cuenta y hay las bases para poder hacer una colaboración mayor. Cuando hablamos de estas cosas siempre, pues no puedes evitar tocar estos puntos sensibles, pero mencionabas ahorita puntos críticos, la expulsión de nuestros nacionales. Se van a otros países a trabajar, buscan oportunidades en otros estados, etc. Hay que encontrar la manera de decir, ok, ¿por qué esta gente no tiene oportunidades dentro de sus comunidades?
¿no? Y eso parte desde cómo han crecido y cómo se han desarrollado. Imagínate tú una comunidad en donde tu única oportunidad es irte con el crimen organizado, dedicarte al campo con tu familia. Se convirtió en el mejor empleador, ¿no? Irte del Lamentablemente. país, ¿no? Entonces, lamentablemente, esas son sus opciones. Sí, y los niños crecen viendo esas opciones. Por eso, pues, cuando deciden irse del país, pues es básicamente porque no hay una oportunidad real para poder sobresalir con su familia. Entonces, son de ese tipo de cosas que hay que ver de manera integral, o sea, porque no nada más es invertir en el niño, o sea, no es ponerle más escuelas, no nada más es poner comunidades, comadres comunitarios, sino desarrollar capacidades en esas comunidades para que permitan un sano desarrollo de estos niños y que puedan, como decía Adriana, acceder a oportunidades para poder crecer junto a su país y que su decisión en el futuro sea: yo quiero crecer con mi comunidad, quiero invertir en mi comunidad y quiero desarrollarla. ¿Por qué? Porque me interesa, porque mi familia está aquí, porque mi casa está aquí, porque mis hijos van a crecer aquí. Entonces, esas son de las cosas que hay que ir atendiendo de manera coyuntural. Entonces, en políticas públicas se ha evolucionado. Hay muchas cosas en el tintero que se están trabajando ahora, incluso con colaboración de organizaciones, por ejemplo, este desarrollo de iniciativas para prevención de violencia digital, entre otras cosas. Pero sí creo que vamos tarde. O sea, creo que desafortunadamente somos un país que está acostumbrado a ser reactivo. Estamos reaccionando ante una problemática, más que viendo la prevención, ¿no? Perfecto. Pues ya lo dijo José Antonio, sí está el tema, sí hay políticas públicas, sí hay avances, desafortunadamente pues vamos rezagados. ¿Qué otros desafíos son los que permean? Platicábamos detrás de cámaras, Adriana, porque tú pues lees mucho sobre estos temas, estás empapada. En comparación a otros países, ¿qué desafíos hay con México? Fíjate que creo, yo, Adriana Castillo, desde mi experiencia muchos años en educación, desde mi experiencia muchos años en organizaciones de la sociedad civil, tenemos que romper el círculo. O sea, tenemos que romper ese círculo en donde dice: tu oportunidad no existe. Donde en tu comunidad hay violencia, bien lo decía José Antonio, y es más fácil irte a la parte violenta que tomar postura, ¿no? Porque tampoco les damos las herramientas para. ¿Es un gran reto para México? Sí, porque no solo es invertir dinero sino es romper el círculo educativo, romper el círculo de salud, romper el círculo de seguridad a nivel comunitario. ¿Cuántas veces pensamos? Yo siempre pienso en las niñas, niños y adolescentes, sobre todo los más chicos. No han tenido oportunidad de conocer otra cosa más que la violencia. ¿Cómo van a reaccionar cuando sean adolescentes? De manera violenta. No han tenido otra oportunidad, no encuentran oportunidades en sus tierras para sembrar. ¿Qué van a hacer? Salir de ahí en busca de alimentos. Sí tenemos que romper el círculo. Y nosotros hemos hecho mucho ese trabajo, Lisette, en nuestras comunidades. Mira, sí hay más cosas de las que conoces en tu comunidad. No se me olvidan unas jóvenes en Oaxaca, en un programa que tuvimos hace muchos años, en donde se plantaron ante su comunidad a decir: mi cuerpo, yo decido, ¿no? Y es: a mí no me vas a violentar, yo me voy a conocer, yo voy a informar a las jóvenes de mi comunidad sobre la importancia de la no violencia y sobre la importancia de cuidar tu cuerpo. Hay que romper los círculos. Y si nosotros desarrollamos un programa de nutrición, esa comunidad hoy ya rompió el círculo, ya come huevo, ya tiene hortalizas. Y si vamos a otras comunidades al norte del país, donde tuvimos un programa muy fuerte que es Juega Conmigo, en donde la mamá aprendió, el cuidador aprendió lo que es la crianza positiva. Y es no necesariamente como yo aprendí en mi comunidad, es como hoy debo educar al niño. No hay que migrar. ¿Cómo? Pero si no tengo oportunidades. En este proyecto que te digo no migraciones, migran porque no tienen oportunidades, pero no solo por eso, por la violencia en sus comunidades, por su violencia intrafamiliar, por estos embarazos adolescentes. Tenemos que romper los círculos. Y no es responsabilidad de uno, es responsabilidad de todos. Yo siempre pienso a nivel internacional, ¿no? Los esfuerzos
lees de UNICEF, lees de ONU, lees de otras instancias, de otras organizaciones, de otros países cómo invierten, no solo en México, pero también invierten en continentes como África, en continentes como Asia, quieren romper el círculo. Nos dicen todo el tiempo, ¿no? Pero a veces se vuelven mensajes vacíos. Cuida la niñez. La niñez es el futuro del mundo. Tiene un retorno de inversión de, si inviertes $1, entre 6 y 16 dólares, ¿no? Después de un tiempo. No, y si inviertes en educación, tu retorno de inversión es de $20 sobre 1. No, yo creo que es mucho más. Yo creo que es un mundo distinto, ¿no? El que tú puedes ver a cada una de las personas que tienes frente a ti y que no voltees la mirada cuando vas en una carretera. Ahora con la inseguridad que hubo la semana pasada, por eso yo digo que las cosas van marcando y van determinando tu manera de interactuar con el mundo. Me refiero, no sé cuándo salga el programa al aire, pero me refiero a todo lo que pasó en inseguridad en Guadalajara, en Puebla, en todos los estados después de la captura de un narcotraficante. Y me decía alguien, no sabes, estaba yo en la carretera de Puebla y vi escenas horribles. Y me despertó recuerdos que yo tenía de mi niñez guardados y archivados en el cerebro, y volví a sentir miedo y volví a sentir esta necesidad de apoyo de alguien. Entonces tenemos que romper el círculo. O sea, ¿qué pasa hoy con esos niños que se quedaron atrapados en el zoológico de Guadalajara? ¿Cuál va a ser su recuerdo? ¿Cómo lo rompes? ¿Cómo le dices, vas a estar bien? ¿Cómo le dices a esa profesora rural, no sé si leyeron ese artículo, pero esa reseña, a esa profesora de una comunidad rural que se quedó hasta las 10 de la noche en la comunidad, muy cerca, en Jalisco, se quedó con los niños hasta las 10 de la noche cuidándolos, porque no los podía dejar y sus papás no podían llegar? ¿Cómo le dices a ese niño, vas a estar bien? Vas a estar bien y vas a tener una oportunidad de salir de esto que estás viendo. Tenemos que romper los círculos a todos los niveles. Y empieza con la propia creencia, ¿no? Es con tu propia convicción de que debe ser. Y en Child Fund tenemos esa convicción y eso trabajamos todos los días para romper el círculo. Y justamente de eso ahora va la pregunta que les quiero realizar, porque sé que tienen programas, servicios en Child Fund México que ha sido pues tremendo éxito, ya sea por su impacto, también por el alcance que han tenido, por los resultados. ¿Ustedes consideran que pueden ser replicables todos estos programas por otras organizaciones o incluso por la Secretaría de Educación, de Salud u otras instancias del Ejecutivo Federal, estatal? ¿Consideran que pueden ser replicables? Sin duda, y de hecho están diseñados para ser escalables. O sea, ese es el punto de nuestros programas. Sino nuestra base fundamental, principal en la organización tiene que ver con el modelo que utilizamos en patrocinio con nuestros niños, ¿no? Y es ese acompañamiento desde su primera infancia hasta su juventud. Y esa base nos permite también decir que nuestros programas tienen una incidencia importante en las comunidades. ¿Por qué? Porque estos niños que han sido apadrinados, que han sido acompañados por la organización, sí tienen otras oportunidades porque ellos mismos saben y conocen que hay oportunidades, a diferencia de compañeros a lo mejor que tienen en la comunidad que no han sido beneficiados por los programas. Entonces tenemos una base importante para decir lo que decimos. Y además alrededor de eso hemos creado una serie de programas y proyectos específicos que nos permiten alcanzar diferentes tipologías, diferentes tipos de incidencia que queremos lograr, ¿no? Y regresando un poco al punto de si lo puede tomar alguien más, hoy por hoy tenemos un programa precioso con el gobierno de Chihuahua para precisamente atender los problemas de violencia digital, ¿no? Y ellos están trabajando estas estrategias con la Secretaría de Educación. Los docentes están siendo formados y la idea es que se replique y que se escale de manera que podamos llegar a más niños. Como organización tenemos metas ambiciosas de alcanzar millones y millones de niños en el mundo. Pero esto solo puede ser si diseñamos las cosas de manera que las pueda tomar cualquiera y las pueda implementar. Obviamente con el acompañamiento de los expertos, no nada más es aquí está la caja de herramientas, vete y sé feliz, implementalo y cambiemos el mundo. Sí, ¿no? claro. Sino tiene un acompañamiento importante de expertos, de un equipo detrás que está trabajando esto de manera que podamos entrar
en las distintas instancias con las que vamos a trabajar. Porque además hay que decirlo, vivimos en un país, yo suelo decir que vivimos en un país en donde hay muchos países hacia adentro. O sea, estamos hablando de comunidades que tienen usos y costumbres, tenemos lenguas distintas, tenemos muchísimas maneras de ver las cosas, no solamente en el centro, sino en el norte y en el sureste, ¿no? Sí. Entonces hay que adaptar las cosas luego también para que sean prudentes y que sean funcionales en los contextos en los que estamos trabajando. Es por eso que todas nuestras herramientas están diseñadas en base a estos contextos, para poder entrar en estas comunidades en donde no teníamos entrada antes, para poder entrar junto con los gobiernos locales, con organizaciones locales, con las que podamos llegar a más niños. Y también es cierto que mucho de lo que hoy hacemos tiene que ver con los padres de familia, los cuidadores y el entorno en el que estamos trabajando. Hemos invertido más en desarrollar comunidades para poderle dar a estos niños el entorno que merecen. O sea, si no logramos hacer eso, hablábamos de la expulsión. Los niños puedes invertirles, pero si el entorno no favorece ese desarrollo, el niño va a seguir buscando una opción fuera de su comunidad, ¿no? Entonces es por eso que creemos en que nuestros programas sean escalables, que se puedan adaptar también a las necesidades locales y que podamos trabajar juntos, distintos, sociedad, gobierno, familias, comunidades, para poder llegar a más niños. Perfecto. Ya nos dice José Antonio, sí son replicables todos estos programas exitosos que han tenido. ¿Pero a dónde les llevan, Adriana? Mira, creo que todos nuestros programas aportan desde diferentes lugares. Hemos tenido programas a lo largo de los años que han sido exitosísimos. ¿Cómo llegamos a estos programas? Pues alguien, tanto de la iniciativa privada o pública, decide apoyarnos, ¿no? Y entonces son programas que se desarrollan. También, y sí lo quiero reconocer, el alto grado de especialización de la gente que trabaja en Child Fund. Gracias a este equipo de trabajo tenemos estos programas. Colección de apapachos, ¿no? Que fue pensado, diseñado por Jill Felipe Wood, ¿no? Que siempre se lo agradeceremos porque es un programa, por ejemplo, que tomó la Universidad Nacional Autónoma de México durante COVID, que tomó la Cruz Roja durante Otis, que han tomado muchísimas instituciones educativas. ¿De qué se trata Colección de Apapachos? Colección de Apapachos se trata de rescatar o de desarrollar, en términos de prevención, todo el desarrollo socioemocional de un niño. Si tú fortaleces, ¿cómo puede llegar un niño a tener un buen desarrollo cognitivo? Tiene que tener un buen desarrollo socioemocional. Van de la mano, no puedes separar lo cognitivo de lo social y lo emocional. Y Colección de Apapachos es eso. Y entonces ha sido replicado por muchísimas instancias y siempre estamos abiertos a compartirlo con la instancia que sea. Ha sido muy exitoso. No sé, durante COVID-19, a cuántos niños, perdimos la cuenta, de cuántos niños, cuidadores, profesores llegó Colección de Apapachos. En ese momento decíamos 2 millones, no más las redes, más, ¿no? Entonces, y siempre con este acompañamiento que menciona José Antonio, este acompañamiento de nuestros expertos para temas de capacitación. Tenemos Juega Conmigo, que era rescatar también la parte de vínculo y crianza positiva con los padres y la no violencia. Y habrá que presumir al equipo de Juega Conmigo también, porque lograron que esas cápsulas, es a través de unas cápsulas, se tradujeran a lenguas originarias. Entonces puedes encontrarlo en muchísimas lenguas originarias, en donde no solo rescatas esta crianza positiva, sino ayudas a la comunidad a rescatar sus tradiciones, su lengua, ¿no? También está ahí y ha sido muy exitoso al norte del país, sobre todo. Y al norte del país hablo de muchos estados, no de uno. Y ha sido trabajado por organizaciones como CIPINA, como DIF estatales y como gobiernos de cada estado. También tenemos un programa de empleabilidad que ha dado grandes resultados también en comunidades de Hidalgo y de Oaxaca, y que también está abierto para que se pueda usar por quien sea, por la institución que sea. Pero
Y no somos celosos de nuestros programas, al contrario, yo siempre digo, oigan, el protocolo de no violencia digital está en nuestra página web, ¿no? Bájenlo para que se use, para que sepas cómo identificar cuando tu hijo es violentado, cuando tus alumnos son violentados. No, sé que nos escuchan en este canal muchísimos profesores de educación básica. Ahí están nuestros proyectos, ahí están nuestros programas. Tenemos de nutrición, tenemos los gallineros, que es mi favorito, sin duda, y huertos locales, es llevar un gallinero a familias de comunidades y ayudarlos a emplearse con ese gallinero. Te puedo mencionar cuántos quieres, proyectos que han sido muy exitosos a lo largo del tiempo, pero uno de nuestros grandes éxitos ha sido que siempre nos aliamos con otras organizaciones, no vamos solas. No vamos solos, nosotros, nuestros especialistas y nuestros expertos diseñarán, ¿no? Y se encargan de capacitar y de desarrollar y de formar, pero necesitamos otras organizaciones. Uno, que se alíen con nosotros para este diseño y desarrollo, pero también que quieran ponerlo en práctica en esas comunidades, en esos estados. Entonces sí es un ganar-ganar para todos, pero sí requiere alianzas claras. Te puedo decir de otros proyectos, nuestros programas, por ejemplo, nuestros programas de uso corriente en el día a día dentro de nuestras comunidades, el derecho de los niños, la no violencia, tu cuerpo, ¿no? Crecer sano, crecer sin violencia. O sea, tenemos programas que atienden desde los 0 hasta los 25 años. Para nosotros, los adolescentes, son hasta de 25 años. Hemos tenido jóvenes que se gradúan, ¿no? Porque ya acabaron todo su proceso en Child Fund, pero estamos hablando ya jóvenes adultos. Entonces, imagínate que nosotros logramos tener niños, niñas y adolescentes de los 0, vamos a decir a los 25, no, a lo mejor ya no quieren llegar a nuestros centros comunitarios, pero de los 0 a los 15 años. A ese niño le ayudamos a romper el círculo de violencia, de desnutrición, de falta de vínculo, de crianza positiva. Vio algo distinto y también un empoderamiento desde un lugar de confianza en sí mismos, ¿no? Entonces, nuestros programas están ahí. Siempre estamos abiertos a diseñar y a desarrollar más programas de acuerdo a las necesidades del país. Tenemos un proyecto de incidencia política muy fuerte, porque no solo, Lisette, se trata de hablar de justicia social, ¿no? Se trata de hacer políticas económicas, sociales, ¿no? que impacten el desarrollo integral del país. Y regreso a tu primera pregunta, ¿no? Y ahí están, siempre, creo que Child Fund se ha caracterizado a lo largo de los años por poner todos sus proyectos y sus programas a la mano de la organización que así lo requiere. Máxima publicidad. Sí, y a cualquier instancia, ¿no? Yo ponía hace rato el ejemplo de la Secretaría de Educación Pública y decía, bueno, si tenemos esos organismos de participación ciudadana, de padres de familia dentro de las organizaciones, dentro de las escuelas, asociación de padres y consejos de participación, ¿por qué no trabajar con crianza positiva? ¿Por qué no trabajar con Juega Conmigo para que vean lo que es el vínculo? Ahí está para ellos. No solo es cómo mejorar las condiciones de la escuela, de las instalaciones, pero también cómo mejorar la parte comunitaria, cómo mejorar esa participación como padre de familia. A mayor fortaleza a los cuidadores, mayor fortaleza para los niños. Entonces sí hay muchísimo que hacer, pero nosotros tenemos muchas ganas, mucho tiempo, muchos proyectos y muchos programas que siempre estarán a disposición de México. Perfecto. Si les parece bien, vamos a irnos a una pausa, pero pues vamos a regresar para hablar más porque, bueno, para transformar el presente y asegurar un mejor mañana para niñas y niños necesitamos modelos que funcionen y alianzas reales, como ya lo han escuchado de nuestros expertos, pero pues la buena noticia es que existen iniciativas que ya están demostrando resultados. ¿Cuáles son? ¿De qué se trata? Todo esto cuando regresemos de esta pausa. No se vayan.
qué bueno que continúan con nosotros aquí en Apostando por la Niñez, porque vaya que hemos estado hablando de temas muy importantes para niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que nos debe de preocupar y ocupar a todas y a todos. Vamos a retomar la plática porque pongo otra pregunta en la mesa. ¿Cómo puede el sector privado y las instituciones gubernamentales sumarse a este trabajo que ustedes nos han comentado que hacen desde Child Fund México para crear una cultura donde pues, los derechos de la niñez sean el centro de las decisiones, José Antonio? Es importantísima esta pregunta por lo que implica, ¿no? O sea, cuando hablas de todos estos componentes en la sociedad, particularmente el sector privado y el sector gubernamental, hay que entender la dinámica de la sociedad de cada uno de ellos, ¿no? El sector privado, para empezar, emplea gente de las comunidades. Los miembros del sector privado, todos aquellos que trabajan en las empresas, las fábricas, las maquilas, etcétera, son ciudadanos y son comunidades enteras. Y todos esos ciudadanos y esas comunidades tienen hijos, hay niñez detrás de todo ello. Entonces, las empresas es el primer responsable también de velar por sus colaboradores y de velar por las familias de sus colaboradores, que es uno de los componentes importantes de los objetivos de sostenibilidad que tienen muchas empresas actualmente, ¿no? Como país, incluso hemos firmado en una adhesión a los compromisos globales. Todos trabajamos por objetivos de desarrollo sostenible y las empresas particularmente tienen áreas en donde están enfocados sus esfuerzos de desarrollo, ¿no? Entonces el sector privado cobra una relevancia importante, no solo por lo que implica a nivel financiero, el potencial que pueden aportar a organizaciones o incluso a gobiernos o ellas mismas en la inversión propia para desarrollar estrategias que permitan que sus comunidades crezcan, su niñez crezca, sino también lo que pueden hacer en consorcio con otras organizaciones y el propio gobierno. Ahí es donde las organizaciones sociales cobramos una relevancia importante. Generalmente la sociedad civil es el factor de cohesión, ¿no? Es aquella que hace o facilita los puentes entre los gobiernos, entre el sector privado y las comunidades. ¿Por qué? Por la credibilidad que tienen muchas de las organizaciones, por lo que podemos hacer en flexibilidad para manejar fondos, tener exenciones incluso fiscales, para poder colaborar con gobiernos, firmar convenios entre todos y poder materializar una atención y un desarrollo importante para las comunidades. Entonces, ¿cómo pueden aportar? De muchas maneras. Primero, que acepten o que tengan esa visión de desarrollar la comunidad de sus propios colaboradores, que es la parte que les toca inmediata. Pero segundo, que apuesten a un mejor país, porque al final no solo son sus colaboradores los que trabajan ahí, sino también son sus clientes. O sea, se deben también a sus clientes y la base de consumidores, que es un país que en las condiciones correctas puede consumirles mejor y desarrollar mejor a la empresa. Entonces, por eso no nada más es un tema de justicia social, sino también de desarrollo que les permita a ellos crecer como empresa. Entonces, muchas de ellas sí tienen áreas de responsabilidad social, tienen fundaciones propias y hacen colaboración junto con nosotros, con las organizaciones, para poder invertir en la niñez en este caso. Pero también los gobiernos tienen también que ver que podemos hacer muchas más cosas entre los componentes de la sociedad que ellos solos. No existe ni organización, ni gobierno, ni empresa que pueda sola con una problemática como la que tenemos hoy, ¿no? Incluso en países en desarrollo, la apuesta es cómo crecer más la sociedad civil, precisamente por los alcances que tiene, ¿no? Por la credibilidad que tienen las comunidades, por la forma de entrar y poder acceder a las comunidades. Generalmente la sociedad civil es la única que no polariza la atención, ¿no? Porque por más buena voluntad que exista en un gobierno, hay un partido político detrás, hay un interés a veces detrás, entonces la comunidad lo ve con resistencia, ¿no? La sociedad civil tiene esa facilidad de acceder y de generar cohesión dentro de estas comunidades. Las empresas igual, por más buena voluntad que haya del sector privado de entrar y de colaborar en una comunidad, siempre hay esa que estás buscando, hay un interés detrás, ¿no? Y por eso yo creo que podemos trabajar los tres juntos en una estrategia mucho mejor para las comunidades, que nos dé acceso, que dé credibilidad a los programas, pero que además tenga esta base de especialistas que están diseñando programas para poder trabajar con las comunidades. Entonces sí, es sumamente relevante la pregunta por eso, porque hoy por hoy sí hay muchos componentes que entienden esta relación y los casos de éxito siempre en las comunidades tienen que ver, estamos todos ahí trabajando, ¿no? No nada más una organización haciendo esfuerzos aislados, no un gobierno tratando de apoyar de alguna manera a la comunidad, pero siempre que decimos atender las causas, tiene que ver con esta colaboración, ¿no? Ahorita que José Antonio
me imagino que tenías otra pregunta, pero No, adelante. me hizo recordar, José Antonio, un proyecto muy bonito que tuvimos durante muchos años con una empresa. Esta empresa estaba en el estado de Michoacán y su preocupación no solo era obviamente como la eficiencia, la eficacia y la calidad de su empresa y la productividad. Se dieron cuenta que su productividad, por ejemplo, dependía que el trabajador sintiera que su familia estaba bien cuidada. Entonces nos invitaron a participar con ellos en atención con la comunidad aledaña a la empresa en el estado de Michoacán. Y es un poco lo que te piden a nivel internacional, ¿no? A nivel internacional dice, bueno, se va a la empresa, que crezcas, que produzcas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu impacto comunitario? Y es, ¿cuántas empresas hay que tienen comunidades alrededor, ¿no? Y es, ¿cómo? Abrázala. Trae un programa para que ayudes a la comunidad que tienes junto. No te tienes que ir lejísimos a una comunidad hasta la punta de la Sierra Norte o hacia... No, la tienes ahí. ¿Qué haces? Y ese proyecto, no me acuerdo cuántos años duró, pero me acuerdo que fue un proyecto de muchos años, hasta que ya todos sus fondos los enfocaron ahora en la parte ambiental, porque las comunidades se terminan graduando. ¿Por qué? Porque rompiste el círculo. Entonces la comunidad se gradúa y ahora mi dinero lo invierto en desarrollo ambiental, ¿no? Sustentable. ¿Por qué? Porque mis niños ya están bien, ya son adolescentes, ya crecieron y ya rompieron el círculo. Y fue en el estado de Michoacán, en el municipio de Lázaro Cárdenas. ¿En qué año fue? Uy, no, fue aproximadamente hace 7 años empezó, o sea, después de un contexto en el estado de Michoacán complicado. Y fue de verdad un proyecto muy exitoso. Y es, si puedes hacer, imagínate hacer esas alianzas, ¿no? Gobierno local, municipal, estatal, o como lo quieras llamar, a qué nivel lo quieres, con organización civil, con empresa. Y la gran labor también de ustedes para construir esos puentes, porque no es cosa sencilla, Adriana, también reconocer el trabajo que hacen desde Child Fund México, el equipazo que tienen para lograrlo. Mira, yo siempre lo he dicho y yo siempre que puedo lo reconozco, ¿no? Como consejo no podemos estar más orgullosos de lo que hace nuestra gente, ¿no? en la organización. Como siguen pensando, como sí lograr que se respeten los derechos de los niños, como sí lograr que los programas sean trascendentes a la vida diaria, como sí lograr incidir en las leyes y en la política pública, como sí. Yo siempre digo como sí. Y tenemos gente que no se cansa, porque esa es otra. Gente que no se cansa, que muchas veces el trabajo es arduo, el trabajo no te da resultados tan rápido. Pero cuando ves a tus comunidades graduarse o cuando dices ellos ya están ahí, ya llegaron, había un joven que dijo, yo lo único que me falta, ya acabé mi carrera, ahora nada más me falta correr un maratón. Y de verdad era porque se lo había puesto su padrino como meta, que era correr un maratón. Pues fuimos todos a apoyarlo a que corriera su maratón en el estado de Hidalgo, porque dices, uno cambió su realidad, uno rompió el círculo y lo estoy viendo. Tenemos muchos, ¿no? Muchísimos que han roto el círculo, y que han tenido un desarrollo distinto. Y sí es en esta alianza que bien menciona José Antonio, ¿no? Pues ya estamos nosotros acercándonos no solamente al final de este programa, sino al cierre de esta temporada de nuestra serie Apostando por la Niñez. Y por ello me gustaría preguntarle a cada uno, ustedes, pues, ¿cómo cerrarían esta temporada de Apostando por la Niñez? ¿Qué palabras pondrían? ¿Qué dirían? ¿Qué mensaje transmitirían? Hay muchas palabras que se pueden decirles. O sea, yo creo que esta temporada han pasado por diferentes estrategias, por diferentes componentes, por diferentes problemáticas. Todo lo que hemos visto a lo largo de esta temporada tiene que ver con una realidad de país que tenemos que solucionar. Hay una frase que nos gusta mucho y es: la niñez no puede esperar. Yo creo que esa frase es fundamental para lo que hoy hacemos. Es el entender también
que lo que hoy nosotros estamos construyendo como sociedad, como organización, como país, es lo que vamos a vivir a futuro, es lo que vamos a dejar a nuestros niños, es lo que vamos a dejar a nuestras familias. Y el que hoy alguien se preocupe por esto significa que todo lo que construyamos a partir de ahora tendrá resultados positivos y en el impacto de una persona o de unas comunidades enteras, ¿no? Yo suelo decirle al equipo que todo lo que hagamos, si impacta en la vida de un niño en una decisión que va a tomar en su vida, ya lo hicimos bien. Es un niño que a lo mejor tomó la decisión de irse a estudiar en vez de irse con el crimen organizado. Es un niño que tomó la decisión de crecer para ayudar a su familia de otra manera y no solo irse por la vía rápida y fácil de ganar unos pesos para hacer alguna maldad. Estamos trabajando cosas que permitan construir un país con una solidez distinta, no nada más enfocada a la respuesta, sino a la prevención. Trabajando iniciativas de política pública que nos lleven a evolucionar como país en los tiempos en los que estamos, en donde la inteligencia artificial, en donde la tecnología nos alcanza. El país tiene que estar preparado para afrontar estos problemas, porque hoy están sufriendo nuestros niños cosas que no estamos viendo nosotros como padres de familia, mucho menos como legisladores. Creo que hoy tenemos que hacer conciencia del elefante blanco en la habitación, ¿no? Tenemos que hacer conciencia de que estamos nosotros ante una problemática que no terminamos de ver porque el tiempo nos está alcanzando cada vez más, ¿no? Atendemos una cosa, automáticamente hay 3 o 4 diferentes que atender. Entonces tenemos que empezar a pensar más allá de lo que es invertir nada más por un niño, por una niña, pensar en invertir por comunidades completas, en invertir en estrategias que nos permiten de manera integral atender a una sociedad que hoy por hoy se está descomponiendo precisamente por eso, porque dejamos de percibir nosotros luego lo que implica alrededor de una decisión que estamos tomando. Cuando se habla de iniciativas de política pública, que es algo también de lo que se ha platicado mucho en este programa, estas políticas tienen que estar enfocadas en lo que nuestros niños, niñas y jóvenes están viendo, no nada más en lo que nosotros creemos que necesitan. O sea, de hecho, tuviste aquí 2 grandes miembros de nuestra familia que han ido creciendo con Child Fund y dijeron cosas valiosísimas. Hoy los jóvenes sabemos qué necesitamos. Hoy los jóvenes entendemos nuestras problemáticas y tenemos soluciones para ello. Tenemos que escucharlos cada vez más, escuchar a nuestros niños, no porque sean niños, no saben lo que necesitan. Al contrario, creo que nosotros estamos malinterpretando esas señales. Y es por eso que una organización como la nuestra, que ha ido creciendo y acompañando a estos niños, entiende lo que ellos están buscando de alguna manera. Entonces yo creo que esta temporada lo que nos deja son varias lecciones aprendidas, ¿no? Una, que tenemos que seguir trabajando por la niñez, que nos estamos tardando en trabajar más por nuestra niñez y en buscar más alcances y en generar consolidación de distintas estrategias y alianzas, pero también que tenemos que escuchar más. Tenemos que escuchar más a nuestros jóvenes. Tenemos que empezar a aprender más de ellos para poder hacer las cosas y sentar las bases de lo que ellos van a necesitar. Y también creo que uno de los componentes fundamentales es cómo logramos más alianzas, cómo logramos que más gobiernos se sumen a estas iniciativas y que hagamos algo en conjunto. Yo creo que hoy por hoy estos esfuerzos aislados sí ayudan, pero no son suficientes. Entonces sí, la niñez no puede esperar. Perfecto. Adriana, estuviste al inicio de esta temporada. Hoy la cerramos. Me encantaría conocer tu opinión, tus palabras. Mira, primero, y lo vuelvo a decir, no tenemos cómo agradecer este espacio. Un espacio que llena de conciencia, ¿no? Que nos ayuda a concientizar y que nos ayuda a voltear a ver. Porque siempre hablamos de la niñez y que hay que invertir en la niñez, pero nosotros tuvimos la oportunidad de traer muchas cosas a lo largo de todos estos programas. Si ibas siguiendo los programas, ibas viendo diferentes puntos de vista, pero ibas también viendo experiencias, pero ibas también viendo videos, ¿no? Yo diría un poco lo mismo que José Antonio, no es todos solos jalando una cuerda en diferente dirección. Es con esta conciencia que genera este programa Apostando por la Niñez y que ha generado desde mi punto de vista, porque yo casi vi todos los capítulos, te diría es cómo jalamos todos la cuerda en la misma dirección. Pero tiene que ver con gobierno, pero tiene que ver con empresas y tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil. Cuando hace algún tiempo en la Junta de Asistencia Privada hablaba uno de nuestros consejeros de transparencia, nos trajimos lo que somos,
trajimos a nuestros niños, trajimos a nuestra gente cercana, trajimos aquí a jóvenes que han crecido con nosotros. Nosotros somos una organización que abre las puertas a otras organizaciones, que somos transparentes en lo que hacemos, que estamos dispuestos a darlo por México y que habrá que seguir discutiendo porque ni abarcamos todos los temas, ni llegamos hasta el último punto, porque somos una organización que tiene más de 50 años en México, ahí en el campo, viendo la problemática real. No digo que los gobiernos no la tengan, claro que la tienen, pero estamos ahí haciendo. Entonces necesitamos juntarnos, aliarnos, generar y causar cosas juntos. Estos tres niveles: gobierno, organizaciones de la sociedad civil y empresas. Y luego es decir que estamos abiertos a todas las organizaciones de la sociedad civil. Hacemos una alianza contigo, con cualquiera que se acerque con nosotros, ¿no? Nosotros no somos celosos de lo que tenemos, al contrario, estamos tan seguros que funciona y que brinda diferentes oportunidades de vida y una vida mejor en nuestras comunidades, que te lo compartimos. Te lo compartimos organización de la sociedad civil y te lo ponemos en tus manos. Entonces vuelvo a agradecer, Lisette, este espacio, esta colaboración con el Senado de la República, el que para mí me llena de orgullo saber que está la niñez en el centro de la discusión y decir, sí inviertan, pero hay que invertir juntos y de manera eficiente y de manera muy estratégica para que logremos la inclusión social y la equidad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Adriana, gracias, José Antonio, de verdad que ha sido un placer esta trayectoria, este camino que seguimos en esta temporada enriquecedora, por donde ustedes quieran verle, y por supuesto esperamos que les hayamos aunado y que también hayamos logrado esa conciencia en ustedes de por qué sí hay que apostar por la niñez de nuestro país. Antes de despedirnos, y en nombre de Cherefon México y del canal del Congreso, quiero tomarme un momento para agradecer de corazón a todas las personas que hicieron posible esta temporada de Apostando por la Niñez, a nuestro equipo de producción, cámaras, ingeniería de audio, postproducción, edición, a quienes están frente y detrás de las luces. Gracias por su entrega, por su pasión y por creer que la niñez merece un espacio digno en la pantalla y en la conversación pública. A todos nuestros invitados e invitadas, gracias también por primero venir hasta acá y compartir su experiencia, su compromiso y sobre todo su esperanza. Cada historia y cada nos recordaron que cuando una niña tiene oportunidades, todo una forma. Por supuesto, gracias a ustedes, quienes nos acompañaron semana a semana, sus mensajes, su interés y su cariño confirmaron que sí hay una comunidad que apuesta por la infancia, que exige respeto y que está velando por sus derechos para que todo esto se mueva para construir mejores entornos para ellos y para ellas. Ha sido un viaje lleno de aprendizaje, sensibilidad y convicción. Y aunque esta etapa termina, la causa continúa. La niñez sigue necesitando voces, acciones y voluntades. Ojalá nos encontremos muy pronto en nuevos capítulos con más historias que inspiren y más razones para seguir trabajando por ellas y ellos. Gracias por acompañarnos, por creer. Gracias por apostar por la niñez. Soy Lisette Arriaga y nos vemos seguramente en una próxima.